que el día que tomo protesta en el puesto y voy a ver al presidente, él estaba en Los Pinos, yo tenía oficina en Palacio. Lo único que me dijo el presidente de la República, se me quedó viendo así y me dice: ¿sabe usted la gran responsabilidad que tiene, verdad? Que le manejara sus obsequios, sus regalos, que son parte del protocolo que se maneja con presidentes, primeros ministros, reyes, etcétera, emperadores. Y bueno, estar muy atento siempre a las indicaciones. Ahí no se vale que no pude, o que no hay esto, o que no hay lo otro. No hay pretextos a ese nivel, ¿no? No hay ningún pretexto. Entonces, pues tuve que aprender mucho de artesanías, porque a los señores Echeverría lo que les gustaba obsequiar, y te puedo decir que me volví un experto en artesanías en esa época, para tratar a estos personajes como la reina Isabel de Inglaterra, o el Shah de Irán, o el presidente Salvador Allende. Hola, ¿qué tal a todos, Moneymakers? Bienvenidos a una nueva entrevista, a una nueva edición de Héroes Podcast. Yo soy su host, Iker Capistrán, y es un gusto estar aquí con ustedes, y sobre todo es un gusto presentar a un gran invitado que nos trae una muy buena historia, que ha estado en la parte de gobierno, en la parte de periodismo, y de verdad tiene muchas historias que nos va a estar contando hoy. Así que con ustedes, el licenciado Emilio González. ¿Cómo está, mi querido licenciado? Muy bien, mi querido Iker, y muchas gracias, la verdad, por invitarme a tu programa, tu exitoso programa. Me da mucho gusto porque además, pues, el periodismo ha sido mi afición desde chamaco. Ya te lo platicaré. Para nuestros invitados, dar alguna pequeña introducción de la trayectoria que ha hecho usted. Bueno, pues mira, efectivamente, Iker, yo he tenido la fortuna de trabajar en el sector público como en el sector privado, y creo, pero no equivocarme, es opinión personal, que la gente que en nuestro país que trabaja en el sector público y trabaja en el sector privado es una gente que lleva ventaja a otras personas, porque conoce los dos aspectos del sistema de nuestro país. Trabajar en la empresa privada es muy importante porque se genera empleo, se genera producción, en fin, como sabemos es muy diferente la definición de empresa pública y de empresa privada. Y en la empresa pública, pues el objetivo es servir al país, es servir a los mexicanos, es servir a la comunidad. Entonces, casas esas dos experiencias y creo que son muy buenos los resultados para cualquier persona. En mi caso personal, pues la vida me llevó así, a un lugar, a otro, y pues como bien dijiste en la síntesis de mi currículum, yo desde chamaco en la secundaria hice un periodiquito porque me gustaba mucho el periodismo, siempre me gustó mucho ver noticias, ver a los periodistas, leer, y recuerdo que en unas hojas así, tamaño carta, dobladas a la mitad, eran creo 8 paginitas, era nuestro periódico, así de este tamaño. Y lo imprimíamos en un aparato que entonces fue una maravilla, que se llamaban los mimeógrafos, que tenía una palanca así y que iban saliendo las copias y bueno, era algo maravilloso. Entonces, pues desde entonces me inicié yo en el hermoso oficio que es el periodismo, pero claro, como un periodista es muy difícil que gane buen dinero, porque normalmente estamos muy mal pagados solamente cuando llegas al éxito, como los artistas o los toreros, entonces puedes tener un buen ingreso. Entonces, bueno, pues decidí irme también por el lado de mi profesión, de mi carrera, y pues aquí estamos. ¿Para qué te digo más? Claro, buenísimo. Oye, y a ver, ahora sí, con toda esta semblanza, ¿cómo llega al gobierno? Sí. ¿Cómo empieza a trabajar con el presidente de esa época? Sí, mira, rápidamente. Yo me recibo en el año de 1970 de abogado en la UNAM, y me voy de vacaciones a octubre, noviembre, me doy un premio por haberme graduado a Estados Unidos, a Washington, donde vivía una hermana mía, la hermana mayor, y estuve por allá, y luego por esos días vi que iba el presidente electo de México a platicar con el entonces presidente Nixon, y bueno, luego fue a saludar a los empleados de la embajada, y bueno, mi hermana, que es una mujer
es una mujer muy inteligente. Me dice, oye, ¿por qué no vas a la embajada a saludar al presidente electo? Entonces yo trabajaba en el despacho de patentes y marcas, que era una empresa privada, española, internacional. Digo, pero ¿para qué, nena? Yo no sé nada de política, no me gusta la política, no estoy en la política, en el sector público, estoy muy contento. Pero ven, casi mi hermana me sube al taxi, llego a la embajada, no me dejan entrar, obviamente, saqué mi pasaporte, mire, soy mexicano, ando aquí nada más de visita, ando de turista. Pues la joven, espero al rato tener tiempo para platicar esa anécdota, que hablaba así como entre costeña, veracruzana, acapulqueña, ¿no? Y no me dejó entrar. No, es el presidente electo, vino a saludar nada más a los empleados de la embajada, y usted, aunque sea mexicano, no puede entrar. Pues ya me regresé. A los 2 meses más o menos, me entero que el secretario privado del presidente Echeverría era un muy amigo mío, compañero de la universidad, compañero de la preparatoria. Voy a felicitarlo y me invita a trabajar con él. Y entonces tenía yo, le digo, pero mira, pues estoy en el despacho, pero bueno, Emilio, tú decides. Y pues decido irme a trabajar al gobierno. Ahí trabajo en la Secretaría Privada del Presidente menos de un año. Después voy de secretario particular del director general de administración de la presidencia. Y a la mitad del sexenio este señor era candidato, parece, de gobernadora a Sinaloa, el don Gilberto Ruiz Almada, un extraordinario administrador, extraordinario político. Y él le sugiere al presidente que yo me quede en su lugar. Y así, sin conocerme, el presidente, yo 2 meses antes andaba en Estados Unidos, y a los 2 meses después trabajo en la presidencia de la República, y a los 2 años estoy trabajando muy cerca del presidente de la República. Ok, o sea, fue tomando oportunidades y se fueron abriendo puertas hasta llegar al presidente. Exacto. O sea, yo recuerdo que el día que tomo protesta en el puesto y voy a ver al presidente, él estaba en Los Pinos, yo tenía oficina en Palacio. Lo único que me dijo el presidente de la República, se me quedó viendo así y me dice, ¿sabe usted la gran responsabilidad que tiene, verdad? Desde luego, señor presidente, desde luego. Y es que por ahí alguien me había dicho que había escuchado algo unos días antes de mi nombramiento, porque mi jefe, el ingeniero sinaloense Ruiz Almada, se iba a ir a un encargo del presidente a Los Ángeles, California, y alguien me dijo que cuando se despedía del presidente, señor presidente, ya me voy mañana a Los Ángeles, que Echeverría le dijo, oiga, y si algo se me ofrece de su oficina, ¿a quién puedo molestar? Porque era un hombre muy educado, Echeverría. Dice, señor presidente, el licenciado Emilio González Andiano, que es mi secretario particular y que conoce mejor que yo la oficina. Entonces, con ese piropo, creo que fue la recomendación. Lamentablemente, esa semana que mi jefe estuvo fuera, nunca habló el presidente, no me llamaron, pero pues al poco tiempo estaba yo trabajando directamente con él. ¿Qué tal fue esa experiencia y sobre todo la carga de responsabilidad, como le había dicho el presidente, ¿no? Mira, les quiero decir una cosa, tendría yo entonces 26, 27 años, 26. Recuerdo que después de que veo al presidente, regreso a mi oficina Palacio Nacional, yo nada más tenía oficina en Palacio, no en Los Pinos. Regreso a la oficina y le dije a la secretaria, denme un minuto, si entra alguna llamada de alguien o algo, denme un minuto, yo les digo. Cerré la puerta de mi oficina y en el escritorio me puse así, y el micrófono no me lo permite, pero no puede ser, así, a pensar. Dije, ¿y ahora qué hago? Aunque yo sabía qué hacer porque yo sabía todo de esa oficina, ¿no? Claro. Todo lo sabía yo. Entonces, pues ya le dije a la secretaria, le dije, ya. Y empezaron a llegar llamadas de felicitaciones del teléfono normal, de la red privada presidencial, los secretarios de Estado, gobernadores, en fin. Y pues a darle, o sea, ya sabía yo lo que tenía que hacer, ¿no? Nada más que ahora estaba yo en el lugar en el que la responsabilidad era mía, ¿no? Totalmente. No era de nadie más ya. Entonces, así empecé. Y claro, pues, creo que en la tarde ya me llamó el presidente, me dio alguna instrucción.
y pues solito aprendí rapidísimo, tuve que aprender muy rápido y estar muy atento siempre a las indicaciones. Ahí no se vale que no pude, o que no hay esto, o que no hay el otro. No hay pretextos a ese nivel, ¿no? No hay ningún pretexto. Entonces, así empecemos. Muy buena experiencia para, obviamente, no poner nos o que no se podía, ¿no? Sino, Claro. tenía que hacer, pues se tenía que hacer. Y en este caso usted conoció a muchísimas personas de distintos países, incluso la reina Isabel, pero aquí, ¿cuál era la función? ¿Recibía a esos invitados, les daba los regalos artesanales, o cuál era toda esa experiencia de los invitados? Sí, bueno, mira. En primer lugar, quiero regresar un poco para atrás. Acababa de pasar lo del 68. Entonces, este señor Echeverría nombró en su gabinete a gente muy joven. El secretario de Gobernación en esa época era un hombre de 38 años, su secretario privado era un hombre de 26, 27 años. Entonces, tenía mucha gente joven con él, pues como para decirle a México, yo sí jalo a los jóvenes, yo sí les doy oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, pues bueno, en un área administrativa es un área muy común, muy normal, manejas recursos humanos, manejas recursos financieros, manejas todo lo que es un administrativo, ¿no? Servicios generales, servicios materiales, en fin. Pero en especial aquí, por ahorro administrativo, el presidente le había encomendado a mi jefe, que era gente que venía con él desde Gobernación, gente muy querida, muy apreciada por el presidente, que le manejara sus obsequios, sus regalos, que son parte del protocolo que se maneja con presidentes, primeros ministros, reyes, etcétera, emperadores. Y bueno, entonces, pues yo todo el training que tuve con mi jefe, el ingeniero Ruiz Almada, pues tuve que aprender mucho de artesanías, porque a los señores Echeverría lo que les gustaba obsequiar, y te puedo decir que me volví un experto en artesanías en esa época. Y bueno, pues entonces, cuando yo era secretario particular del ingeniero Ruiz Almada, pues yo le ayudaba a cargar las cajas donde iban los regalos para que el presidente los viera, pero hasta ahí, ¿no? Y claro, el ingeniero me decía, vaya aquí con esto, vaya con nosotros, o sugiérame usted qué. Entonces ya cuando me tocó hacerlo con el presidente, pues yo ya traía un training, ¿me explicó? Wow. Yo ya sabía qué cosas les gustaban a los señores Echeverría, ya sabía los proveedores de artesanías muy finas, hermosas, de nuestro país, que es infinito ese mundo tan hermoso. Y bueno, pues eso me hizo que se me hiciera muy fácil tener los obsequios para cuando venían visitas extranjeras o cuando el presidente salía fuera del país. Y bueno, también lo que me ayudó mucho para tratar a estos personajes como la reina Isabel de Inglaterra, o el Shah de Irán, o el presidente Salvador Allende, al que luego tuvo el señor Pinochet, en fin, pues los señores Echeverría no hablaban inglés o algún otro idioma extranjero, y aunque tenían ahí a su traductor o traductora en el momento de la entrega de los obsequios, pues tampoco de repente se acordaban si este objeto era por ejemplo, una caja de plata para la reina Isabel. No sabían si hiciera iba a ser un comercial, pero el señor ya falleció, de don Arturo Castillo de Tasco, que era una empresa hermosa, basada mucho en las artesanías de William Spratling, de la empresa Tane, que era de un señor Pedro Leites, que también ya falleció. Entonces yo era el que tenía que decir, sí, no es de Tane, es de Castillo, o es de Castillo, o no es de Tane, o los rebozos que los señores regalaban a las mujeres, sí son de Santa María del Río, de seda. O sea, entonces, pues podía yo estar así a esta distancia. Y a propósito de la reina Isabel, tuve yo un privilegio que me dio el presidente. Cuando se despide de México, se va precisamente a mi tierra, Veracruz. Ahí estaba el yate Britannia, que era un megabarco, un barco enorme, y esa noche hubo una cena en el yate Britannia, y
pues aunque yo no era invitado oficial, el presidente me invitó y claro, había varias mesas, yo estuve en una de ellas y lo puedo decir con toda tranquilidad. Llevaban un grupo de gaiteros, de escoceses, y ya al final de la cena, su majestad, la reina Isabel, que en paz descanse, pues se quitó hasta sus zapatillas y estaba ahí bailando. Muy a gusto. Muy a gusto, cuando tú sabes que por el protocolo a esas personas te dicen, no le dé ni la mano, ¿eh? Usted ante una persona de estas, usted nada más se inclina un poco y no se vale la mano, ni el abrazo, ni nada de eso. Y decía yo, qué curioso, ¿no? En la intimidad estas personas pues son como todos, como tú y como yo. Sí, claro. O sea, les gusta bailar, les gusta disfrutar. Y bueno, ya al día siguiente partieron, por cierto, la reina se fue en un avión de la Real Fuerza Aérea inglesa y Felipe, el príncipe Felipe, pues se fue en el Britannia. O sea, yo creo que por cuestiones de seguridad no viajaban juntos, ¿no? Claro. Y entonces, pues son ese tipo de detalles que tengo muchos para platicar, pero ahora no hay tiempo, ¿no? Claro, pero son muy buenas historias, por supuesto. Sí, cómo no. Pues es que mira, por ejemplo, ver así a Salvador Allende, que era un extraordinario hombre, que quiso mucho apoyar a su país, a Chile, y luego, por cierto, a él le regaló Echeverría una silla charra, hermosa, piteada, preciosa, y luego ves pues que le dan el golpe Pinochet y lo matan ahí en el Palacio de la Moneda. Entonces, pues tú dices, yo vi estas gentes, ¿no? O al Shah de Irán, que muchos años después, pues también vino incluso a Cuernavaca, estuvo viviendo aquí un tiempo, en Acapulco, en fin. Entonces, pues sí, es un privilegio tratar a ese tipo de gentes, o a los primer ministros o presidentes africanos o latinoamericanos o europeos. O sea, es algo, es un gran aprendizaje. Decía algún amigo mío, trabajar de joven cerca de un presidente de la República, el que sea, de cualquier partido, de cualquier ideología, es un privilegio, es la mejor universidad que puede tener un joven. La mejor universidad del extranjero, nacionales, aprendes muchísimo ahí porque estás en el Santa Santorum de la política, como decía mi amigo Porfirio Muñoz Ledo. Sí, claro, totalmente. Y en esta parte, obviamente, muchísimo aprendizaje. Está conociendo a las personas que manejan los demás países. Entonces, totalmente es un gran aprendizaje. Y dentro de esto también estuvo entonces con Fidel Castro. Sí, bueno. En alguna ocasión, el presidente me llama y me dice que quiere dar algunos obsequios a los cubanos, que eran material educativo, y además había ahí algunos problemas también en esas épocas, como sucede con este tipo de gobiernos como los revolucionarios cubanos, y nos manda a Juan José Bremer, que entonces era subsecretario de la presidencia, que ahorita es embajador en la UNESCO, si mal no lo recuerdo. Juan Bremer hizo una carrera fabulosa en la diplomacia de México, ha hecho una carrera fabulosa, y vamos a ver al comandante, pero estuvimos una semana ahí en nuestra embajada, en el barrio del Vedado. El embajador entonces era Edmundo Flores, un tipazo, después fue director del CONACYT. Estuvimos una semana porque el propio embajador no sabía cuándo nos iban a dar la cita, si era mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, o pasado mañana, o el jueves. Una semana esperando a que nos dijeran qué día nos íbamos a reunir con el comandante Castro y en dónde. Y pues fue hasta el mismo día en que lo vimos, una noche madrugada, que supimos que iba a ser ahí en la residencia, en la embajada mexicana, y que no sabíamos la hora. Entonces, pues había que estar al pendiente. Estuvimos al pendiente, sí, al pendiente. El embajador hizo de una cena y invitó unas 20, 30 personas, y típico protocolo de las embajadas, dice a las 9 de la noche termina la cena, fue de 7 a 9, todo el mundo se fue. Y bueno, pues ya estuvimos ahí, platicábamos, Juan José, el embajador y yo,
Y oye, ¿y el comandante a qué hora vendrá? No sé, pues yo también no sé. Y hoy ya son las 10 y no sé, y las 10 y ya por ahí de las 11, yo recuerdo de la noche, en la embajada tenía entonces una verja, una reja de hierro muy bonita, y a todo su alrededor, y de repente empiezo a ver soldados por fuera de la reja, y le digo al embajador, oye, el mundo hay soldados afuera. Sí, tú tranquilo. A los 15, 20 minutos vi soldados, pero por dentro de la reja, ya en el jardín, así junto a la piscina, había una piscina muy bonita, y a las 12 de la noche nos dice un empleado del embajador, está entrando ahorita el comandante. Entonces pues ya nos fuimos a la puerta ahí de la embajada. Me acuerdo que entró en un carrito de estos blindado, un auto ruso, y ya se bajó y pues ya nos saludó y bueno, ya el embajador dijo, comandante, vamos a platicar acá en la terraza para que estemos frescos, hacía calor, ¿no? Y bueno, me acuerdo que pasó primero ahí por donde estaba la barra de la embajada, que está junto al comedor, a la sala, y se metió atrás de la barra y empezó a buscar ahí, decía, quiero, a ver, un tequila, y venía con él un ayudante, que Pepín se llamaba, era un hombre como de 2 metros y medio. Pepín, sí, traía una maleta así, de este tamaño el Pepín, y no sabíamos si traía ahí armas o qué, ¿no? Porque tú no usabas o medicamentos o no sé, primeros auxilios. Y ya cuando el comandante Fidel Castro coge una botella, creo que de tequila Sauza, el Pepín Lolo le dice, no, comandante, aquí traigo yo lo que usted quiere tomar. No, Pepín, le dice, no, Pepín, estamos con los amigos mexicanos. Entonces ya el Pepín ya, luego ya sentados afuera, estaba tomando su tequila, pidió una cerveza, le dijo, oiga, ¿tiene cerveza mexicana? Sabía todas las marcas de bebidas y todo mexicanas, ya es que él estuvo un tiempo acá precisamente con el Che Guevara y con Cienfuegos, y salieron de Tuxpan en el famoso barco el Granma, ¿no? De Tuxpan, Veracruz. Y bueno, pero a ver cuál tiene, una superior, una carta blanca, ¿no? Creo que había carta blanca. Tuvo toda la noche, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, tomándose su tequilita, su cerveza, luego por ahí de las 2 de la mañana, pues le dio hambre, dijo, oiga, yo supe, embajador, que tuvo una cena, comida mexicana, pues ya había habido tamales y taquitos. Y el Pepín otra vez, comandante, aquí está tú. No, Pepín, estamos con mexicanos. Entonces fue una noche hermosísima, de privilegio, porque estés de acuerdo o no con el comunismo, con el socialismo, era un líder. Y bueno, y además también yo quiero expresar que esa noche él nos comentó ahí que realmente, él había estudiado incluso en Estados Unidos, y él hablaba muy buen inglés. Y bueno, parece ser que el gobierno americano lo ayudó a tirar a aquel dictador Fulgencio Batista, pero él mismo no se explicaba por qué después los americanos le retiraron el apoyo, la ayuda, y tenía a los rusos ahí sobre él, tentándolo, ¿verdad?, con dinero, con inversiones, porque además, como sucede en todos los países donde hay una revolución, pues las arcas del país quedan vacías, no tienen dinero, no había comida, no tenían medicamentos. Y ante el retiro del apoyo de los americanos, que les decía a los yanquis y a los rusos les decía a los soviéticos, pues él decide aceptar el apoyo de los rusos, de los soviéticos, ¿no? Y entonces cuando pues empieza a hablar del castrocomunismo, etcétera, pero no sé qué tan real fue eso. Y bueno, pues ahora vive en un sistema ahí socialista, tratando de ser demócratas, pero no lo han podido conseguir los cubanos, ojalá que lo hagan pronto. Pero en fin, el hombre era un personaje, la verdad, y es para cualquier ser humano un privilegio estar una larga noche con un hombre como él. También nos platicaba que le encantaba bucear, que porque era el único lugar donde se sentía muy seguro, adentro, abajo del mar, buceando, porque como sabes, pues creo que tuvo más de 600 atentados en su contra por su vida, ¿no? Entonces por eso siempre le tenían su comida para que no lo fuera alguien a envenenar, ¿no? Me acordé de los romanos que siempre tenían ahí
a sus mascotas, sus perros, y antes de comer a algún emperador romano le daban al perro su comida, ¿no? Para ver que no estaba envenenada. Ya si el animalito, pues si comía bien, pues ya ellos empezaban a comer, ¿no? Bueno, aquí no había mascotas, pero traía al Pepín con todo lo que tenía el que tomar, comer y beber y todo eso, para evitar eso, ¿no? Sí, sí, claro, sí, a qué punto hay que llegar, pero sí, por toda la cuestión histórica, claro que, Bueno, incluso que llevaba eso. nos enteramos que nadie sabía, ni siquiera el que manejaba el automóvil, nadie sabía dónde iba a dormir el comandante esa noche. Tenía varios lugares donde él decidía dormir, y hasta que ya se iba a dormir, él le decía, ahora vamos a tal lugar o a tal lugar, ¿no? Y él normalmente se movía de noche madrugada. En el día dormía y luego trabajaba por las tardes. O sea, vidas muy difíciles de estos hombres de éxito, de estos, pues de estas gentes que es un privilegio, como digo yo, tratarlas o conocerlos, ¿no? Sí, sí, pues claro, y una plática así, pues tiene mucho de qué sacar y mucho que aprender. Sí, éramos pues 3, 4 personas ahí, o sea, no era un grupo, sino éramos 3, 4 ahí los que estábamos. Sí, o sea, además ese lujo de ser poquitos. Ese lujo, sí. Porque luego van grupos, van traíta y rápido, cada quien su foto, así, ¿no? Sí, exacto. El que sigue y el que sigue, ¿no? Ahí, qué bárbaro. Y pues nos platicó tantas cosas tan bonitas, pero pues bueno, fue una gran experiencia. Pues muy buena experiencia y sobre todo muy buen aprendizaje y padrísimo esa parte de pues, poder conocer a muchos presidentes, como Fidel, comandantes, a la reina. Y luego, después de toda esta parte de la política, usted se vuelve director general del Sol de Cuernavaca, el Sol de Cuautla, e incluso tuvo su programa de mesa de debate. Sí, mesa de opiniones. De mesa de opiniones, perdón. Sí, bueno, sí, mira, como dije hace un momento, desde chamaco me gustó el periodismo. La verdad, siempre me atraía mucho el periodismo. Y pues bueno, pero es como el dar clases también. Tuve que dejar de dar clases en la UNAM, en México, porque mi trabajo no me permitía. Para dar clases en una universidad tan grande como la UNAM, bueno, en cualquier universidad, si quieres ser un buen catedrático, como el profesor, y todo el mundo lo sabemos, tienes que preparar la clase. Del día al día hay que preparar tu clase. Y yo no tenía tiempo, ¿no? Entonces, pues me encantaba el periodismo, pero pues no podía. Incluso después de ese periodiquito en la secundaria, hice un periódico en la UNAM que se llamó La Lucha. El director era un gran compañero, Enrique Galván Ochoa, que creo que actualmente trabaja en La Jornada de México y escribe ahí una sección financiera. Bueno, y otro compañero que estaba con nosotros en el periódico que teníamos en la universidad era Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga en esa época trabajaba con un notario. Y bueno, hacemos nuestro periodiquito, que era un tamaño tabloide, muy bonito, la verdad. Era un periódico que nos gustaba mucho a todos los que lo hacíamos y a las autoridades. Y bueno, fue una gran experiencia, porque en este periódico también nos permitió, así como hablas de que mi trabajo en la presidencia, pues tuve la oportunidad, aunque ahí fue nada más ver un día a la reina Isabel o a Chareirán, el periódico nos permitió meternos mucho con los artistas, escritores, poetas de esa época en nuestro país. Entonces, por ejemplo, el maestro Juan José Arreola, pues alguna vez escribí ahí en nuestro periódico. El José Luis Cuevas nos hacía unas viñetas para el periodiquito, y luego ya teníamos así de viñetas, y uno de los compañeros del periódico, oye, las viñetas de Cuevas, pues hay que repartirnoslas. No, ya se las regresé a Cuevas. Entonces tratábamos a ese tipo de gentes, artistas, pintores, poetas, escritores. Era una maravilla porque también aprendimos muchísimo ahí, me explicó. Y bueno, pues con las autoridades también, eso nos permitió hacer que las autoridades de la UNAM, que por cierto, la UNAM, ¿sabes cómo nos pagaba el convenio que teníamos? Con libros. ¿Qué? Sí, era algo bellísimo. Yo nunca había escuchado algo tan hermoso como eso. Tengo muchos libros de arte, de cultura, que era con lo que la UNAM nos pagaba el convenio con el periódico. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tratar al lector
del 68, que fue el ingeniero Javier Barro Fierra. Marchamos con él en las calles, anduvimos en las calles, etcétera. En fin, sí son oportunidades que la vida te va dando y que tú vas tomando y vas tomando. Bueno, después pues terminas esta etapa del periodismo estudiantil y pasados unos años yo trabajaba en México y un día me habla un amigo y me dice que andaban buscando un director para el Sol de Cuernavaca, el Sol de Cuautla, pero que Mario Vázquez Raña, el dueño de la Organización Editorial Mexicana, que ya falleció, les dijo que fuera un agente de Cuernavaca, que fuera un agente de acá, porque la persona que estaba dirigiendo antes que yo los Soles aquí en Morelos, pues no era de acá y creo que había habido problemas por no conocer la realidad local, etcétera, ¿no? Y pues bueno, yo llevo 30 y tantos años viviendo en Morelos, entonces pues bueno, me dijo, me acuerdo, quien me trajo fue Guillermo Chao de Bergenji, un extraordinario periodista, un gran hombre también, que era el brazo derecho de Mario Vázquez Raña. Me presentó ya con todos los compañeros, compañeras de los Soles, y me dijo, Emilio, te sacaste la rifa del Tigre. Y pues realmente sí fue una rifa de Tigre, pero muy hermosa, que navegué con ese Tigre durante 8 años, y fue una experiencia maravillosa porque pues ya era en verdad el periodismo profesional, la gran responsabilidad, ¿no? Más o menos para que tenga el auditorio idea de tú, yo llegué a los Soles aquí al final del gobierno de secuestro de Cajigal y terminé a los primeros años de gobierno de Bracolani. Entonces estuve prácticamente con 3 gobernadores y bueno, pues algo muy hermoso, muy bonito, muy, no sé, pero también surgió la idea de ir combinando los distintos medios, ¿no? Escritos y con los medios electrónicos. Y entonces surgió la idea de hacer un programa de televisión con los que entonces eran directores de la Portada Morelos, que era un extraordinario periodista, León García Soler, que en paz descanse, y Ricardo Estrada, que era el director de la Unión de Morelos. Entonces hacemos este programa. Invitamos, por cierto, lo quiero comentar, a Miguel Ángel Bracamontes, propietario del diario Morelos. Todavía vivía su papá, don Federico, y Miguel Ángel me dijo, oye, voy a comentarlo con mi padre. Y luego Miguel Ángel Bracamontes me dijo, mira, mi padre dice que ahorita estamos nosotros en otra situación, y lamentablemente Miguel Ángel Bracamontes la sacó. Pero si no hubiéramos sido los directores de los 4 periódicos más importantes de prensa escrita de Morelos, que ahí hicimos este programa. Después, pues por distintos motivos, causas y razones, dejamos de hacer el programa y yo hice ya solo mi programa, Mesa de Opinión, y bueno, hasta, pues sí, ahora hasta mediados del gobierno de Graco Ramírez, ya dije, me retiro un poco de todo esto, lamentablemente, pero siempre lo traigo desde aquel olor a tinta que sentí en las tratativas y desde chamaco también en los talleres gráficos donde hacemos el periódico de la universidad. Pues entonces me quedó ese olor a tinta en mi sangre y en mis venas y lo llevo siempre con mucho cariño. Sí, al final cumplió el sueño, ¿no? De claro. llegar al director del periódico. Sí, mira, ahorita por distintos motivos, causas y razones, como acabo de decir, no he buscado algunos amigos para con ellos escribir, que me den ahí. Sé que hay mucha gente hay gente que me ha invitado, prensa local, me ha invitado y algún amigo de prensa nacional a que escriba yo alguna columna, pero ahorita he estado yo en otras cosas. Tengo tiempo que he querido terminar una biografía, una autobiografía, y no sé por qué, aunque estoy jubilado, retirado, no me alcanza el día. Entonces, no me quiero comprometer porque sé que si te comprometes a entregar algo, olvídate diario, a la semana, una participación tuya a la semana, tal vez si me invitan así en estos medios electrónicos, pues sea más fácil porque te grabas y lo mandas y ya, ¿no? Claro, pero prensa escrita es muy difícil. Pero yo
encantado de hacerlo, ¿no? Mi pasión, pues, es mi pasión. Sí, al final cumplió el sueño que Sí, desde secundaria tenía. Y bueno, y por el tiempo, también en época de joven, mi hermano hizo una revista de automovilismo y trabajé con mi hermano en esa revista de automovilismo. En fin, hay más cosas, ¿no? Pero el tiempo es nuestro enemigo ahorita, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchísimas historias que podría contarnos, No. que yo creo que ya platicaremos después detrás de cámaras. Pero para ir cerrando, si nos pudiera contar, ¿cuál es la clave del éxito de Emilio González Anguiano? Pues mira, yo creo que desde luego tiene mucho que ver mi origen, la formación que nuestros padres nos dieron. Nosotros somos 11 humanos y yo recuerdo, mis padres eran unos héroes. La verdad, mi padre siempre trabajando, mi madre siempre con nosotros. A ellos sí los separó la muerte. Entonces, el mejor ejemplo que tuve yo de disciplina fue especialmente con mi padre y creo que por ahí empezó todo. Recuerdo que, por ejemplo, en la época que iba yo al servicio militar, tenía 18 años, imagínate, florido, 18 años, pues todos los viernes y los sábados te vas a tus fiestas y a bailar. Y el domingo mi padre a las 5:30 de la mañana iba a Emilio, ya levántate, tienes que ir a marchar. Y yo decía, bueno, pues ni hablar, o sea, y como eso muchas cosas, ahí fue. Y también el ir viendo y conociendo personalidades. Conocía, por ejemplo, como estudiante con el periódico de la universidad, que tratamos poetas, escritores, artistas. Pues vas conociendo a gente muy importante y vas viendo que lo que tienes que hacer es leer, estudiar, vivir, trabajar, viajar también. Yo tuve un intercambio estudiantil a Chile precisamente, lo aproveché, había sacado una beca para irme a estudiar a Alemania leyes, a Heidelberg, ya había empezado a tomar clases de alemán. Es decir, creo que es importante ir buscando. Tú eres el que tienes que ir buscando cómo ir aprovechando tu vida, tus facultades, todo, para pues ir navegando en esta turbulenta vida y en estos tiempos más todavía, ¿no? Totalmente. Y un punto muy importante creo que fue el tomar esas oportunidades que se le iban presentando a la vida, que pues lo llevaron a los puntos que logró hacer, cumplir esos sueños. Sí, y mira, también es muy importante que en donde estés procures hacer un gran desempeño, procures ser puntual, procures ser serio, procures ser honrado, procures poner todo tu entusiasmo en la encomienda que tengas, y creo que eso es parte del éxito de la vida, ¿no? Creo que eso es parte del éxito, independientemente de tu forma de ser, tu carácter, o tus gustos, opiniones. Muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan, pero tienes que hacerlo. Claro, es algo que ya hoy en día no se ve, ¿no? Algo no les gusta y ya, lo dejo, renuncio. Entonces, Sí. la disciplina, la constancia, es algo que hoy en día no se ve y es difícil El encontrar. estudio también, la preparación, Claro. etcétera, ¿no? Siempre conocer. Mira, yo desde chamaco me gustaba mucho ver los libros de arte o de historia y veía yo, por ejemplo, fotos de París y la Torre Eiffel, o de Nueva York, pues, ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad, por decir algo, ¿no? Y entonces cuando pude conocer Nueva York, yo ya sabía de la Estatua de la Libertad. Hablar de conocer París, yo ya sabía de la Torre Eiffel, o del Arco de Triunfo, o de los Campos Elíseos. O sea, yo les sugiero a algunos jóvenes que vean, que lean, que estudien y que viajen. Tengo el privilegio también de conocer todo el país, de cada uno de los estados de nuestro país. Por lo menos conozco la capital o alguna de las ciudades, pero todo el país conozco, todo el país. Muy, muy importante. Sí, claro, claro. Pues, licenciado Emilio, agradecerle el tiempo, agradecerle esta gran historia que nos ha contado. Y pues aquí en Héroes Podcast, pues ya para cerrar, ¿por qué se considera un héroe? Bueno, mira, te lo he dicho desde que me invitaste, es muy difícil. Esa palabra es algo muy difícil, porque aunque me explicaste lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, cómo lo define, es algo muy difícil. Yo, pues, no sé qué decirte, la verdad, ¿no?
Creo que hay que entregarse para los demás. Creo que cuando estás en ocasiones o para servir, debes hacerlo. Y bueno, pongo un ejemplo. Eh, Pude a través de 2 años de estar como gobernador de Morelos y sobre mis jefes de México, porque yo trabajé aquí en el ISSSTE, de conseguir ese maravilloso hospital que está en Zapata, el Hospital de la Revolución Mexicana, que es un hospital grande, es el hospital más grande de todo Morelos, y que le da servicio, no sé, a 300,000 morelenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues soy un héroe anónimo de eso, pero me siento muy satisfecho. También cuando trabajé con Echeverría, junto con otras 12 personas, con el secretario de la Reforma Agraria y el secretario de la Defensa, Echeverría quería darles a los militares un nuevo y hermoso y moderno colegio militar, y estuvimos ahí bajo un techito, ahí en medio campo, aquí en Tlalpan, pagando las indemnizaciones o la compra de los predios donde se construyó el colegio militar a los comuneros, a los ejidatarios, a los propietarios. Y ahí está esta hermosa obra, el colegio militar, la Universidad Militar aquí en Tlalpan, entrando a la Ciudad de México. Y pues soy otro de los seres anónimos de esa hermosa obra que fue realmente una muy acertada decisión del entonces presidente, ¿no? Entonces, pues si me puedo considerar héroe, pero prefiero ser un héroe anónimo. Es lo que creo que se debe ser, ¿no? Porque los héroes, mira, los padres con los hijos que viven para ellos. Yo soy un caso así, ¿no? Todos mis hermanos tienen una carrera. Mi padre era un empleado nivel medio, y a todos nos dieron carrera, todos hijos, tengo hermanos médicos, tengo hermano abogado, tengo hermano ingeniero, tengo hermano contador. O sea, esos son héroes, por ejemplo. Es decir, creo que hay una amplia gama de heroísmo en el ser humano. Los médicos, por ejemplo, ahora en estos tiempos, con la pandemia, hombre, en los hospitales recibiendo ahí los enfermos de COVID, etcétera, pues son otros héroes y son héroes anónimos, ¿no? Entonces son gente a la que hay que aplaudir, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues gracias por su definición, gracias por su tiempo. Muy, muy buena historia, muy buena experiencia. Y le agradezco bastante el tiempo, licenciado. No, y que al contrario, a ti, muchas gracias. En verdad, te vi un rato muy a gusto contigo. Y mi cliente, le robé el micrófono, pero creo que de eso se trataba. Justamente de eso se trata. Y pues Moneymakers, agradecerles que hayan estado aquí, una nueva edición de Héroes Podcast. Yo soy su host, Iker Capistrán. Recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirnos en YouTube y en Spotify. Y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego.